Bienvenidas a Beus, historias mestizas que sanan el mundo. Cada vez que le pides a la inteligencia artificial que te dibuje una bobada, se consumen litros y litros de estas aguas. Por eso tuvimos una idea. Por un día, no le pidas a la IA, pídenos a nosotros. ¿Necesitas un dibujo? Benja. ¿Una receta de machas a la parmesana? Andrea. ¿O quieres que te expliquen algo como si tuvieras 5 años? Mateo, te tiene 5 años. Tengo 9. Es lo mismo. Este 31 de enero, pregúntanos a nosotros. Quilicura es una comuna situada en el norte de Santiago de Chile. El 31 de enero de 2026, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, más de 40 de sus habitantes llegaron a responder a más de 25.000 prompts de usuarios de 68 países. O dicho de otra forma, resolvieron más de 25.000 peticiones hechas a la inteligencia artificial desde diferentes lugares del mundo. Lorena Antimán, cofundadora de la corporación NEN y vecina de la comuna, nos cuenta cómo fue convertirse en servidores humanos por un día. Mucha gente no sabía que al utilizar la inteligencia artificial o hacer viral, sacarse estas fotografías de Avatar o como con Estudio Ghibli, significaba que se consumía más agua de los acuíferos de una comuna como Quilicura, en donde los vecinos, la gente que convive en ese territorio también consumen. Cada vez se le está agotando más su recurso hídrico por parte del consumo excesivo de la inteligencia artificial, ya que tienen que refrigerar estos procesadores con agua que se extraen de los acuíferos, lo cual a nosotros nos tiene muy preocupados y nos ocupamos con este proyecto Kili. El vecindario de Quilicura logró así poner sobre la mesa un problema que ahoga sus vidas y seca su entorno: la cantidad de recursos hídricos que consume la inteligencia artificial. Debido a su acceso a un agua subterránea y un clima favorable, esta comuna concentra 6 instalaciones de procesamiento de datos y espera 3 más que están en desarrollo. Centros que compiten con la vida y la biodiversidad de su humedal y el abastecimiento local en un contexto de estrés hídrico crónico. Cuando tú haces una pregunta a la inteligencia artificial, puedes consumir entre 0,5 a 2 litros de agua. Acá tenemos 1 litro de agua. Es más o menos el consumo que podemos hacer al utilizar la inteligencia artificial. Pero también hay que considerar que estos centros de datos utilizan 50 litros por segundo para poder refrigerar estos procesadores. Al consumo de agua se suma el consumo eléctrico de los equipos informáticos de estos centros de datos, lo que genera apagones habituales en los lugares donde se sitúan, afectando al funcionamiento de hospitales, de escuelas o del transporte público. Jorge Cardona, presidente de Fundación Mainel, nos lo explica. Los sistemas, las GPUs, fundamentalmente, que se utilizan en inteligencia artificial son enormemente intensivas en consumo eléctrico, ellas mismas y por los sistemas de refrigeración que necesitan. Aunque se están desarrollando tecnologías para hacer que ese consumo directo sea menor, ese impacto, digamos, de la temperatura, del calentamiento de esos sistemas, la necesidad de más generación de electricidad es difícilmente eliminable. Y entonces, bien sea de manera muy localizada en el punto de los centros de datos, bien sea por su impacto sobre la red eléctrica, es serio. Pero, ¿dónde se concentran estos centros de procesamiento de datos?
Según el informe de la ONU sobre el coste ambiental del uso energético de la IA, solo 32 países albergan centros de datos especializados en inteligencia artificial, mientras que más de 150 carecen de acceso a este tipo de sistemas inteligentes. Precisamente son los países excluidos quienes soportan la extracción de minerales, los residuos electrónicos y la explotación de su mano de obra, mientras los beneficios fluyen hacia el otro lado. Nosotros podemos ver ejemplos en otros países como en Estados Unidos, donde se van a instalar estos centros de datos, pero utilizando tecnologías limpias, tecnologías que no van a afectar a los territorios. Pero sin embargo, acá nosotros en Quilicura, recién en el año 2030 van a ocurrir estos cambios. Por lo menos de aquí al 2030 se van a seguir consumiendo 50 litros por segundo de nuestras napas subterráneas, de nuestros acuíferos. El recurso humano, las personas que hay detrás de esos procesos de entrenamiento tienen consecuencias y eso, bueno, pues en muchos casos no está sucediendo aquí, está sucediendo en países del sur global donde los derechos laborales y la protección de los trabajadores es muy escasa. Y es que nuestras consultas a la inteligencia artificial, esas que seguramente has hecho hoy, no solo impactan en las reservas hídricas y en la salud de las comunidades que albergan centros de datos. También lo hacen en las personas que se dedican a entrenar a la IA para darnos nuestras ansiadas respuestas. Que la propia expresión inteligencia artificial es engañosa en cuanto que ni es inteligente ni es artificial. ¿Y por qué dice que no es artificial? Porque está muy basada en el trabajo humano, en un trabajo que muchas veces además es un trabajo precario, mal pagado y en condiciones de explotación. Se hizo famoso hace años un caso en Kenia en el cual, bueno, sabéis que las IAs han de ser entrenadas. Y han de ser entrenadas acerca de lo que han de saber hacer y de lo que no deben saber hacer o de lo que no deben hacer. Bueno, el caso es que salió a la superficie como una gran empresa multinacional había estado entrenando una de sus IAs y parte de eso era tener a personas entre 8 y 10 horas al día viendo contenidos o extremadamente violentos o pornográficos para entrenar a las IAs acerca de lo que tenían que evitar. Bueno, claro, al cabo de 3 meses a esas personas empezaban a tener problemas mentales, porque, quiero decir, evidentemente no somos indiferentes a ese tipo de contenidos. Frente a esto, tanto Lorena como Jorge insisten, usar la inteligencia artificial no está mal, pero debe hacerse de una forma responsable, un uso que debe promoverse desde la educación y la defensa de los derechos humanos y medioambientales. Un ámbito donde las organizaciones sociales deberían asumir un papel activo. Y es un proceso educativo en donde vamos creciendo y entendiendo, preocupándonos y ocupándonos de esta problemática, en donde invitamos a todos a tener un uso responsable de esta tecnología que puede ser una gran herramienta para la humanidad, pero también entender que hay que usarlo con responsabilidad. Creo que efectivamente el tema de la protección del medio ambiente es una bandera que históricamente nos ha sido muy afín y en la que trabajamos de manera cotidiana. Nadie se va a extrañar de que participemos desde ese paradigma. Y luego, el tema de los derechos laborales. Es algo que también, lógicamente, a las ONGs de desarrollo nos preocupa y nos ocupa. Y en ese sentido, reivindicar que estas herramientas realmente funcionen desde el respeto a los marcos legales y del respeto a los derechos de los trabajadores es fundamental. ¿Quién iba a pensar que por cada pregunta lanzada a ChatGPT los vecinos de una comuna en la otra parte del mundo iban a ver mermado su acceso al agua? La campaña de Kili.ai ha evidenciado una realidad que viven muchas comunidades en todo el planeta y ha servido para reafirmar que la inteligencia artificial necesita un uso responsable. A utilizarla con responsabilidad, porque el uso excesivo o el mal uso de la inteligencia artificial a nosotros, a los vecinos, a nuestros niños, los está afectando. Porque se está consumiendo nuestro recurso hídrico, se está consumiendo nuestras aguas, las que nosotros bebemos, las cuales a nosotros nos ayuda para alimentarnos, para sobrevivir. A nosotros nos está afectando de manera literal.
Las IAs pertenecen a quienes las han creado, pero como herramienta humana nos pertenecen a todos. Y entonces todos tenemos algo que decir aquí. Generar un ecosistema de inteligencia artificial responsable es necesario y pasa por algo que no tiene nada de artificial, la acción humana. Nuestras voces poseen aquello que una máquina jamás tendrá: la voluntad de mejorar la vida de las personas y la salud del planeta. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en veus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. ¡Salud! Este podcast ha sido realizado con el apoyo económico de la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància de la Generalitat Valenciana. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Medicus Mundi Mediterránea y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.